¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de nuevo conversar con una gran mujer, con una mujer que ha defendido los derechos humanos de las mujeres desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una mujer que está convencida del derecho a la maternidad libre y voluntaria de las mujeres. Además de muchas votaciones, con su voto, con su conciencia de género y con su entusiasmo por convencer a más ministros de la Corte, tuvimos en este país a la primera entidad federativa, a la Ciudad de México, como la vanguardia para defender la maternidad libre y voluntaria de las mujeres. Por ello, me da mucho gusto estar contigo, con doña Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Malú, de verdad para mí es el honor y estoy muy gratificada de estar esta tarde contigo, de estar con tu auditorio y de decirte que yo también tengo una gran admiración por ti, porque tú has sido una luchadora incansable de los derechos de las mujeres en otro ámbito, que es el ámbito legislativo. Pero has estado ahí luchando y obviamente aquí en la Corte hemos validado, hemos declarado la constitucionalidad de las reformas que tú como legisladora has promovido. Así que si me dices que yo he estado haciendo un papel en la Corte, tú has hecho un papel maravilloso como legisladora. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues estas conversaciones, estas pláticas que estamos teniendo con ustedes, mujeres que han abierto brecha en el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, tengo que hacerte una pregunta obligada. ¿Quién es Olga Sánchez Cordero? ¿Cómo llegaste a ser ministra de la Corte? ¿Cómo fue que te declaraste como una mujer defensora de los derechos humanos de las mujeres? Es una historia personal. Yo salgo del colegio francés, del Pedregal. En el colegio francés aprendí muchas cosas importantes en materia de valores, en materia de principios, sí. Fui interiorizando una educación, pero no es sin duda el momento más importante del parteaguas en mi historia personal. En mi historia personal, la lucha por las libertades la empecé cuando justo entré a la Facultad de Derecho. ¿Dónde estudiaste? En la UNAM, mi alma mater es la UNAM y la Facultad de Derecho. En ese momento me di cuenta de qué era lo que faltaba. Y lo que faltaba en mi país en ese momento era precisamente libertad. Libertad en todos sentidos. Libertad de expresión, libertad para publicar, libertad de prensa, libertad para ver películas, libertad para salir con el novio, libertad para todo. Era un problema de libertades, era un problema de censura previa en todo. Imagínate, Malú, porque tú viviste en esos años también, tu juventud y la mía coincide. Entonces, tú sabías que en México no podía exhibirse una película sin que pasara por la censura previa de la Secretaría de Gobernación. No podía publicarse un libro sin que pasara censura previa. Un artículo de un periódico, una revista, nada. Todo era un control del Estado férreo, permanente, y no teníamos manera de escapar de ese estado, yo diría, de ese estado autoritario. Se luchó por las libertades, el parteaguas fue, para mí, el movimiento estudiantil de 1968. Ese movimiento fue un movimiento histórico. Por eso hoy que los chicos y las chicas no entienden, no comprenden cuando se habla de libertades, porque las han tenido. Es más, han llegado al extremo en muchas ocasiones, desgraciadamente, de libertinaje. ¿Sí? Y los medios de comunicación tampoco han sido, digamos, éticos en algunas cuestiones
y se han ido también del otro lado, yo esperaría que la balanza y que vuelva nuevamente a estar exactamente donde debe estar. Pero en ese momento no había esto que te estoy platicando. Bueno, has de saber que el movimiento del 68 no se conoció al interior de la República. No se conoció porque los medios de comunicación lo bloquearon totalmente. Este fue uno de mis grandes cambios en mi mentalidad. Otro fue que cuando yo quise irme a Inglaterra becada, yo ya tenía 3 hijos, chiquitos, uno apenas recién nacido. Y cuando los integrantes del Consejo Británico me preguntaron que cómo era posible, así textual, allá por los años de 74, que yo me atreviera a solicitar una beca estando casada y con 3 hijos, ¿yo sabes qué le contesté? Porque era una especie como de jurado que te preguntaban por qué te querías ir de beca y en fin. Yo les dije, miren, yo no puedo seguir platicando con ustedes, porque si ustedes cuestionan a una mujer que quiere superarse, pero que además de superarse tiene 3 hijos y está casada, pues no tenemos nada que hablar. Claro. Porque ya el estereotipo, ustedes lo pusieron por delante. Ahí estuvo el estereotipo de género antes que otorgarme la beca. Bueno, fue tal la impresión para este jurado de lo que yo le dije y de lo que yo hice, que me levanté y dije, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Oye, yo tenía a mis hijos y yo era muy orgullosa de tener a mis hijos y adicionalmente yo quería superarme. Me la dieron con la mejor calificación. Obviamente en algunos otros eventos de mi vida personal, en el colegio de notarios, cuando yo me hago notaria pública, llego a la primer comida, ellos se reúnen cada mes y esa tradición sigue. Y que era la única mujer, porque yo gané la notaría como la primera y única mujer en ese momento. Llegué a mi comida y uno de ellos, que ya falleció y que, bueno, mis respetos porque era de otra generación, me dijo que no se da cuenta, notaria, que no hay baño para mujeres. Y no se da cuenta que aquí que tenemos que habilitar un salón para costura. Esas fueron sus primeras palabras, Malú. Esas fueron sus primeras palabras después de 2 exámenes dificilísimos de aspirante y de notaria y de examen de oposición. Fue esa su respuesta, fue su bienvenida al colegio. Y después de 35 años, en donde yo me hice notaria hace 30 y tantos años, ¿sabes cuántas mujeres hay en el Distrito Federal como notarias públicas? No llegan al 5%, mi amiga, después de más de 30 años. Siguen siendo cotos masculinos. Sí, ¿sí? Y no les también, y no les permiten llegar. Por eso cuando a mí me preguntan, oiga, ¿usted está de acuerdo con las acciones afirmativas? Mi respuesta es, por supuesto, claro, claro. Desde luego en algunos sectores, ¿no? Pero en estos, en los que yo me he desarrollado, no solamente estoy de acuerdo, quiero promover acciones afirmativas en el Colegio de Notarios, por ejemplo. Es correcto, está muy bien. Y después ya llego yo a la Suprema Corte, ya con estas ideas de la discriminación, de la falta de igualdad en las oportunidades, de una marginalidad, una exclusión, diría yo, una exclusión. Dije, no, a ver, aquí tenemos que empezar a construir algo distinto. Al principio, Malú, empecé yo a ver y a dar conferencias sobre cómo juzgar con ojos de mujer, con mirada de mujer. Todavía sin un método de análisis y de juzgamiento diferenciado. Pero conforme fui avanzando, porque te quiero decir algo, ser juez constitucional, hoy me retiro como juez constitucional, como jueza constitucional, y espero hoy en la tarde compartir con ustedes qué fue ser jueza constitucional. Se requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo, de mucha maduración personal. Y obviamente este método o estos métodos con los que yo dejo la corte, el método científico, método analítico de cómo juzgar con perspectiva de género, pues fue un camino que tardó tiempo. Mis primeras conferencias, mis
primeras intervenciones, juzgar con ojos de mujer, aunque yo sabía que era diferente, pero no sabía cómo. Y el cómo lo fui construyendo poco a poco. Yo llegué a los 47 años y salgo después de 21 años. Para ser un juez constitucional, 47 años sí es joven. Por eso es que empieza a haber transformaciones dentro de ti. Y esta transformación fue muy importante. A lo mejor empecé con cierta timidez para salir hoy verdaderamente consolidada en mis decisiones. Empoderada además, con ganas de seguir luchando por las generaciones que vienen. Y sí, un juez constitucional tarda mucho en hacerse, tarda mucho en formarse y en madurar como un juez constitucional. Es importante esta reflexión y esta maduración en tu proceso, inclusive emocional y psicológico. ¿Y en qué momento tuviste este momento, este clic que te dijo, yo estoy con las mujeres, tengo que defender a las mujeres? Porque fuiste una gran transgresora. O sea, esta historia que nos estás platicando, evidentemente es una historia de transgresora. O sea, decirles, a ver, señores, yo ya no tengo nada que platicar con ustedes porque ustedes me están juzgando por ser mujer y por ser madre, pues, adiós. Pero, ¿cuándo? ¿En qué momento de tu vida dijiste, de aquí soy? Es que eran a mi alrededor y en mi persona, pero también a mi alrededor, inclusive con mi propia familia, eran demasiadas discriminaciones y demasiadas exclusiones. Es decir, tú sí porque eres hombre, tú no porque eres mujer. Siempre, siempre. Y más con la manera de ser de nuestros padres, de la generación, de otras generaciones, era muy clásico. Los roles que tenían que desempeñar las hijas y los roles de los hijos, el estereotipo de género inmediatamente. Entonces, yo inconscientemente al principio empezaba a cuestionar estos estereotipos, empezar a rebelarme contra todo esto. O sea, no puede seguir así. No podemos seguir en este esquema patriarcal. Y entonces empecé a cambiar yo misma, empecé a revolucionarme, ¿sí? Hasta que cuando yo llegué a la corte y vi tantas causas penales, tantas causas familiares, en donde de verdad había una asimetría de poder espantosa entre el hombre y la mujer. Y cuando resolvíamos en consecuencia diciendo es que no puede aplicarse la ley a rajatabla, porque la ley no es neutral. En la aplicación tienes que considerar las condiciones personales y las condiciones sociales para aplicar la ley y para juzgar. Me di cuenta que teníamos que crear un método diferente, un método de perspectiva de género para juzgar. Quiero traer a tu memoria dos situaciones en donde tu contribución ha sido histórica. Una, en el tema de las pensiones alimenticias para las mujeres, y otra, la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Tu contribución es desde una óptica de derechos y desde una óptica feminista. ¿Cómo fue que entregaste la causa a estos dos temas? Te platico. En el tema de las pensiones alimenticias, creo que hay varias resoluciones muy importantes, pero la que quiero mencionarte es una que para mí ha sido de verdad de las más importantes. Esta es de que el niño tiene derechos a alimentos desde su nacimiento, no desde que lo reconoció el padre o desde que se hizo la prueba del ADN y que obligamos al padre a través del juicio a reconocerlos. No, desde el momento del nacimiento de las pensiones alimenticias. ¿Por qué? Porque la carga era de la madre.
La madre era la que estaba pegada a su hijo, era la que sostenía los gastos, que pagaba colegiaturas, que no solamente su educación, sino también sus alimentos, también su vestido, en fin, la que procuraba todo. ¿Por qué no entonces que este padre irresponsable tuviera la obligación de mantener a su hijo desde el momento de su nacimiento? No desde el momento en que lo reconoció, sino desde el momento de su nacimiento. Una retroactividad en las pensiones alimenticias. Eso me parece de primer orden. Además, que la acción para demandar las pensiones alimenticias no caduca sino en 10 años, o sea, se tienen 10 años. O sea, también fue tesis mía. Y la otra, la despenalización o la despenalización del aborto. ¿Qué significa la despenalización? La despenalización significa que una mujer que tome una decisión tan trascendente en su vida, y tan difícil en su vida, que no es fácil tomar esa decisión, no vaya a la cárcel. En términos sencillos, eso es. Porque además es una norma, la penalización del aborto es una norma altamente discriminatoria, porque a quien la embaraza y a veces le impone la relación forzada, ¿sí? A ese no le pasa nada. Ese puede seguir embarazando a todas las que se le atraviesen en el camino sin que le pase nada. Y además, a lo mejor es uno de los que la lleva a abortar, que la obliga a ir a abortar. Anda tan tranquilo por las calles como si nada le fuera a suceder. Y a la mujer, a esa sí se le priva de su libertad, a esa sí se le sujeta a un proceso penal, a esa sí se le declara delincuente, se le condena. Y esto hasta el último día de mi vida, mi querida Malú, lo seguiré defendiendo. Las mujeres no van a la cárcel, por lo menos cuando yo, hasta que yo lo pueda decir, y lo voy a decir siempre fuerte. Olga, quiero pedirte un gran favor. Como mujer, como ministra, como madre, como maestra, porque seguramente seguiremos aprendiendo mucho de ti, que a las mujeres jóvenes y a las mujeres que te van a ver en esta entrevista, les des un mensaje, les digas qué significa ser feminista en este momento, en 2015. Feminismo es derrotar la discriminación, derrotar la desigualdad y promover la igualdad material entre hombres y mujeres. Todas juntas y todos juntos lo podemos lograr. Te quiero agradecer toda tu contribución, toda tu persona transgresora. Te quiero agradecer tu militancia feminista y te quiero agradecer personalmente que nos dejes vivir este trayecto de la historia. No se nace mujer, nos hacemos mujeres. Y tú no naciste ministra con perspectiva de género, con conciencia de género, te fuiste haciendo. Y para nosotras es un gran orgullo tenerte y considerarte una gran feminista. Quiero seguirte echando porras y decirte que de verdad esta nación y la patria feminista que nos merecemos, te lo agradecemos muchísimo. Y yo personalmente te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por esta oportunidad y gracias a tu auditorio, sobre todo de jóvenes, por escucharnos a ti, Malú, y a mí. Gracias, querida. Gracias.